Ahora 35 minutos para preguntas, así que quieras preguntar. ¿Comentarios? O comentarios. Pues una pregunta. Digamos que el miedo al castigo siempre ha funcionado como una herramienta para mantener el orden social establecido. O funcionaba muy bien, ahorita pues todavía en ciertas esferas, pero pues ha perdido vigencia. ¿Cuál crees tú que es la herramienta que reemplaza el miedo para mantener ese orden social? Pues yo en principio, según la forma como que entiendo la historia de la caída, no habría un miedo al castigo. Ahí no cabe hablar de un miedo al castigo, porque uno podría pensar a Satán como más o menos consciente de su acto. El acto es incomprensible en la medida en que es falta y castigo al mismo tiempo, pero él lo hace, ¿sí? Él llega, traspasa sus límites y lo hace. Y lo que hace es demostrar que ese acto es posible en últimas. ¿Para qué? Para reafirmar su identidad, para reafirmar su individualidad, que es la misma reafirmación del sujeto moderno, pues la reafirmación de la subjetividad, mejor dicho, de la individualidad en la actualidad. En esa medida, es decir, ese desarrollo y esa comprensión que está muy bien expresada en la literatura, como en Dostoyevsky, nos permite como entrever que en principio no habría ningún control social en los actos malos. Lo que sí hay es un control, de hecho, en el individuo. ¿Por qué? Porque el acto implica, es decir, el individuo pone sus límites de alguna manera y él sabe que si los traspasa va a caer en la condenación, él mismo. Lo otro ya son como la instauración de las reglas sociales, de las leyes morales, donde el que castiga es el juez, ¿sí? Pero con una instancia totalmente objetiva. No sé si te respondo a la pregunta un poco. Sobre ese punto yo quisiera, no hay una contradicción ahí, yo quiero, no he tomado algunas notas, porque tú hablas de como de una reafirmación, como que es la reafirmación de la individualidad. Tú decías, por ejemplo, la voluntad no puede pasar por encima del mal radical. De alguna manera, yo quisiera como que exploraras un poquito esa parte, porque me parece muy interesante lo que has planteado, pero también yo no sé, me suena un poco optimista la cosa, ¿no? Como que el hombre moderno tendría como esta capacidad de darse los límites, sí, y como reafirmarse en su individualidad, cuando, por ejemplo, estos mismos textos de Dostoyevsky le parecen a uno, en una lectura, por lo menos la que yo he hecho, como en esta lucidez terrible de poder decir lo incontrolable de sí. Una cosa es el reconocimiento, yo plantearía la pregunta un poco así. No hay una diferencia entre el reconocimiento de algo, porque es que creo que justamente el aporte de la modernidad es el reconocer que el asunto no está afuera, sino que el problema está dentro, ¿cierto? ¿Cómo está en mí? ¿Cierto? Una cosa es eso y otra cosa es que el sujeto pueda darse límites, ¿cierto? Sí. Porque de alguna manera, y me pregunto si el problema no entra como en la contradicción en lo que tú dices, como meterle ese concepto de salvación. ¿Es que puede haber salvación acaso de alguna forma? ¿No? Pues ya no, en ese momento en la modernidad ya no hay ninguna salvación. El acto empieza a entenderse en la modernidad, pues, desde el punto de vista de Satán, y es decir, desde la condenación, ¿sí? Y se acepta esa instancia, ese nivel en el que todo tiene que ver es con el hombre mismo, y no con una posibilidad de salvación futura, lo que sea, ¿sí? Es decir, el diálogo es totalmente personal, en el individuo. Yo termino con la pregunta, ¿cuáles son nuestros límites? Yo todavía no sé si... Es decir, yo no la respondo porque no sé cómo responder a esa pregunta. El ejemplo, la cita de Dostoyevsky, de Raskolnikov, él lo que hace, no sé si recuerdan la historia, Raskolnikov lo que hace es tratar de justificar que va a matar a esta usurera a partir de la teoría del superhombre. Decirles algo así como: hay hombres que pueden hacer
algunas cosas que no hacen el común de la gente y que eso no les implica ninguna culpa, no les trae ninguna consecuencia negativa. Él se crea esa teoría, mata a esta señora y se condena, ¿sí? Es decir, se castiga o cae. La pregunta sería, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Por qué él no fue capaz de asumir su decisión? ¿Sí? O mejor, ¿por qué después de haber cometido el acto se contradice? Pues, se contradice con lo que hizo. Yo no sé, pues, es decir, ahí sí yo creo que podríamos tratar de aventurar como ciertas posibilidades. Una que es muy fácil, me parece, es decir, no, los límites los pone la sociedad, siempre los va a poner la sociedad, ¿sí? Los límites los pone las reglas morales y del derecho de una sociedad, pero como que ya parece que no funciona eso tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está centrado y es en el individuo. La cosa es que de todos modos el acto se mantiene, el acto del mal, es decir, la posibilidad del mal radical, del mal que puede destruir a un individuo cuando lo comete, se mantiene. Eso es lo que yo digo, ¿sí? Se ha mostrado más o menos, o traté de mostrarlo, como a través del tiempo, pues, esa imagen y esa idea se ha transformado un poco, pero es decir, a la que llegamos, que es a la autodestrucción, yo no creo que nos podamos salir de eso. ¿Por qué? De hecho, uno lee la literatura del mal, no sé, pues, es decir, estos personajes que de alguna manera aceptan ese recorrido en la profundidad, lo que uno se da cuenta es que están en el fondo, que aun cuando intentan justificar, como lo intenta hacer Sade con sus personajes, aun cuando lo intentan justificar que, por ejemplo, el deseo y la realización absoluta del deseo es posible, ellos están abajo. Se ve uno como lector, uno como participante o como el que tiene la experiencia simbólica a través del personaje, sabe que ellos están abajo, ¿sí? Sabe que el acto de Raskolnikov es un acto que lo condena. Uno podría establecer como ciertos criterios formales, y es el deseo. El deseo es el límite. Uno puede llegar a establecer que yo puedo hacer cualquier cosa que yo desee, y que habría de alguna manera un límite en ese deseo que me podría destruir, y es algo así como hacer algo que vaya justo en contra de mi deseo. Eso sería como para un individuo. Eso es lo que lo destruiría a él, porque ahí habría una contradicción, algo que él no podría soportar, pues. Otro podría decir, no, es la razón, es esto como lo intenta mostrar el hombre del subsuelo. Él va en contra de la razón, entonces lo que hace es negar la razón y poner la voluntad como lo más importante, la voluntad libre, aun cuando la voluntad nos lo lleve a cualquier lado, aún al mal, pues. ¿Sí? La voluntad solo el demonio sabe, es cuestión de voluntad, pues. Entonces, ahora yo creo que es mucho más complicado, ¿sí? Según esa herencia de la individualidad, pues, de la subjetividad, mucho más complicado pensar cómo es que ese acto sigue siendo un acto contrario a desear el bien, pues, por ejemplo, el bien de Dios, pues, o la gracia. Pero digamos, mi pregunta es como para tratar de entender un poco mejor la función de la desgregación, porque no entiendo si es como la esencia del acto malo o es el límite del acto malo, en el sentido de si el acto es lo que permitiría reivindicar la individualidad, entonces uno pensaría, bueno, el tope de eso sería la desgregación, pero no te sigo muy bien en ese punto. Otra vez que no, pues si la desgregación, digamos como la fragmentación del sujeto sería la náusea, la náusea, decía, pues. sí, sería la esencia del acto malo o el límite mismo del acto.
Cuando yo hablo de eso es justamente en el momento en que como que el mal se está representando a partir de la tentación, de las tentaciones de San Antonio. Pero San Antonio está protegido por la gracia, ¿sí? Yo digo que hay como dos formas de ver la tentación. Una, que efectivamente el santo padece el ataque del demonio. Y otra, que no lo padecen tanto, que está protegido por la gracia. Pero todo lo que muestra, es decir, como que toda la tentación, el significado de la tentación misma está en que el santo se disgregue, se disimile, deje de ser él mismo, como que huya de alguna manera. O se pregunte qué es lo que pasa, vea lo que le está ofreciendo el tentador, pues. Ese es como todo el significado del acto. Si lo hace, efectivamente, se está condenando, ¿sí? Si él se mueve, si él pierde su centro, pierde su tranquilidad, está cayendo en lo que el demonio está exigiéndole después. Pero es en esos términos, todavía estamos en los términos teológicos, pues, ¿sí? Estamos en los términos donde se mantenía la esperanza y la posibilidad de la gracia, pues. O es por lo menos en la transición de alguna manera. No sé, en el sujeto moderno sería algo absolutamente contrario. No es el punto de vista del que está siendo tentado, sino el punto de vista del demonio, pues, es decir, del sujeto que quiere recorrer el camino, ¿sí? Que nunca está en una posición, pues, ¿sí? Una posición que lo proteja. Lo que está buscando es todas las posibilidades de su autodeterminación. Se está haciendo la pregunta siempre: ¿por qué no hacerlo más que lo otro? Sin embargo, justamente pensando en el mal, ¿sí? Y cómo ser mal entonces en la modernidad, ¿sí? O cómo se expresa ese mal en la modernidad. Hay un problema que yo veo, y es que en todo caso ese sujeto moderno, ¿sí? Del que hablábamos y hablamos siempre como si fuera, ¿sí? Siempre se está enfrentando con las imágenes del pasado. Es decir, hoy en día nosotros vemos que, no sé, Jorge 40 está diciendo maté a tantos, y como que no, es decir, como que ese no es un límite de lo que es malo para él como victimario, ¿sí? Es decir, de una manera, lo que usted nos está diciendo es que habría que pensar el mal desde el que lo perpetra, ¿cierto? Entonces digamos que para esa persona matar 2.000 personas no es malo, no es un problema que lo vaya a destruir, y por lo tanto no es un mal radical. Entonces, en ese caso en particular, por ejemplo, ¿qué sería lo malo ahí? O sea, ¿cómo podríamos pensar lo malo entonces? Si encontramos un sujeto que no tiene límites, entonces ¿dónde está el mal? ¿Cómo pensar el mal ahí? Claro, tú me puedes ayudar. Bueno, esto ya nos sacaría un poco del contexto de la presentación de Andrés, pero digamos, en términos generales uno podría pensar que el monopolio del sentido del término no lo tiene por qué tener el perpetrador o el punto de vista del perpetrador. De hecho, Andrés anticipó algo así al comienzo. El mal define de todas maneras una relación, y en términos más generales define una manera de ser del vínculo social, y en esa medida, aun cuando el perpetrador no dé cuenta del mal como mal, aun cuando él mismo no admita y se extienden justificaciones por hacer lo que hizo, de manera que no se vean como malo lo que hizo, estamos nosotros y están las víctimas, y sobre todo las víctimas.
estamos nosotros, digamos, como la tercera persona de la circunstancia demandada. Y de todas maneras sí que digamos, en las víctimas sí que se puede decir que las víctimas pueden otorgar un sentido al término mal radical, en el sentido de que ellas son justamente los objetos de la agencia, que a pesar de que no admite que está mal, pues como objeto de la agencia ella ha recibido los efectos de ella, y por lo tanto es víctima de una forma de mal que se puede considerar radical dependiendo de las consecuencias de la acción, ¿no? Y nosotros también, sí. El mal sigue siendo malo y de él se puede decir que es radical aun cuando el perpetrador actúe como actúa para promover lo que yo llamaría el bien, ¿no? Al respecto, bueno, yo pensaba en la Segunda Guerra Mundial y en la solución final, pues que Bachmann en un libro que se llama El objeto del siglo recogía como como unos relatos desde el punto de vista de los victimarios, que más o menos decía como acabar absolutamente con las víctimas, ¿sí? Y en dado caso, si queda alguna, la atrocidad es tan grande que nadie le va a creer que eso en efecto sucedió, ¿sí? Entonces, eso da la idea como que la definición del mal en ese contexto dependería siempre de que haya un registro para juzgar, y si no existe ese registro, no habría posibilidades de localizarlo, ¿sí? Y pues eso implica también pues, a este sujeto racional en el sentido de ser capaz de producir toda una maquinaria que elimine el registro. Sí, lo que pasa es que por más totalitario que sea un sistema, y eso me enseñó esta historia justamente del siglo pasado, por más totalitario que sea un sistema, al sistema siempre se le va a escapar un testimonio. Siempre hay cómo dar cuenta de lo que ocurrió. Siempre va a haber alguien que recuerde y que se junte con otro alguien para que el testimonio se vaya haciendo más objetivo y menos la expresión de una vivencia puramente subjetiva que puede perfectamente no ser creíble. Pero digamos que por fortuna, por más totalitario y por más perfecta que sea toda la máquina, digamos, por más esfuerzos que hagan para que se cumpla el vaticinio de Himmler, no alcanza un régimen totalitario, y mucho menos en la modernidad, digamos, hasta borrar el último registro. Otra cosa, pues, un poco para tratar de empezar a responder esta cuestión. Parte de nuestro problema es que como ese mecanismo, esa sistematización de la imagen del mal en nuestra actualidad, en nuestra cultura, no es muy clara por el mismo hecho de haber sido subjetivizado el acto, pues. Y mi punto de vista o mi análisis es a partir de la simbolización del mal. Es decir, es como de los símbolos que ha producido una época o una cultura para poder comprenderlo. El acto mismo, como digo al principio, o como dice Russell de hecho, no es simbólico, es concreto, tangible, es el mal del que no se puede hablar. Es decir, esa persona es algo, es decir, ya traspasa de alguna manera lo que yo estoy tratando de decir. La cosa es que esto debería dar cuenta, lo que yo debería hacer en últimas, no debería, pues, lo que se puede hacer es buscar las imágenes del mal en la actualidad y a partir de las imágenes simbólicas del mal hacer un análisis de qué es lo que podemos entender. Empecé con Dostoyevsky y un poco con la literatura, pero eso es el siglo XIX, pues. Ahora, ¿qué pasa? Pues, es decir, ahora eso se exacerbó y ya no hay ninguna posibilidad, cualquiera es en sí mismo, es decir, el acto
en última ya es lo que importa y no podemos comprender nada más. Entonces tocaría empezar a buscar como las imágenes del mal, y parte de esas imágenes, de hecho, por ejemplo, las del Holocausto, las producen las víctimas, de hecho. ¿Sí? Y es donde ahí empezamos a comprender qué fue lo que pasó. Pero apenas estamos empezando a comprender, yo creo. Por lo menos yo. ¿Puedo decir algo sobre ese punto? Pues porque es que me ha quedado como muy interesada yo en el punto en donde tú te detienes ahí, que justamente reconoces que es siglo XIX. Sobre los mismos textos de Dostoyevsky hay el avance justamente de salir del binomio salvación-condenación. Sí, y tú nombraste a Lacan, ahí está, que es la persona que más ha elaborado sobre lo inefable, concreto, que es lo real, ¿cierto? Y está Freud, y ellos dicen, hay que salir de esa lógica, porque de esa lógica, ahí estás tú dándole vueltas, ¿cierto? Que es cómo salir del asunto de la culpa, porque también me parece que la interrogación, no sé si me equivoco, que tú estás planteando en tu investigación, es el asunto de la subjetivación. Sí. De la subjetivación del problema, y justamente Dostoyevsky, en el trabajo que Freud hace de Dostoyevsky, muestra que Dostoyevsky no sabe, que Dostoyevsky hace lo que hace el sujeto moderno, que todavía no ha dado los pasos que después se dieron, ¿cierto? De meterse cometer la falta, gozar de eso, arrepentirse, pedir perdón para volver a caer en el asunto. Él no sale de eso. Pero esa lógica de alguna manera ha pasado mucha agua después de eso. Y tú decías, no sé si ya hemos avanzado, creo que sí. Hay algunos textos que hay que avanzar sobre ese punto, porque efectivamente si no quedaría esto terrible de que lo único es que haya leyes que nos prohíban hacer las cosas. Y creo que el sujeto sí tiene más salidas, ¿no? Sí, yo creo que sí, bueno, no sé. En parte, yo no hablo de la culpa. Yo no creo que... Es decir, hablar de la culpa es como ponerse en una instancia moral, donde se crea como una... Pero salvación y condenación es eso. No, lo otro es radical, es como ya mucho más la forma del acto, y es como es la aceptación del hombre del subsuelo, estar en lo profundo del abismo y aún justificarse. Bueno, en términos psicológicos sería como la culpa, pero yo no creo que es una forma de verlo nomás. Las convulsiones de Dostoyevsky, ¿no? Que son su castigo también. De eso sí no sé mucho. Sí, bueno. Pero no creo que sea una cuestión de culpa, es una cuestión, bueno, es decir, como lo presento, la imagen misma no nos está hablando de culpa, ¿sí? Culpa que sí sentimos en la cotidianidad, eso sí lo sentimos, yo creo que eso es uno de los conceptos más importantes ahora, pero eso es por la interiorización del pensamiento cristiano, de hecho, ¿sí? Creo, pues, en parte. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Bueno, si no, entonces nos vemos acá mismo. Pues les damos una razón el viernes. Estén pendientes de los correos, por favor. A quien no le haya llegado el correo, pues sería bueno que nos enviaran un correo desde el de ustedes, porque creo que algunos están mal. Entonces, si ustedes tienen nuestro correo, nos envían uno y así nosotros podemos tener bien sus correos para darles la información.